industria. Y el autoabastecimiento en un momento dado es una figura que por eso se asocia Cemex con Acciona, y él es un consumidor muy amplio y bueno, apenas no le alcanza. Tiene que seguir comprándole. Entonces, son mecanismos que desfoga la capacidad instalada para otra, para ir a los... ¿Cuánto cuesta meter la energía eléctrica en los pueblos de Oaxaca? Así es. Enorme. Si no, no podría hacer los CFS si no tuviera este mecanismo de desfogue de una capacidad instalada que ya no la tiene que atender. Ojo. Ahora, para los siguientes, me parece que este ejemplo de lo que estamos hablando, de las energías eólicas, pudiera parecer un referente de lo que pudiera devenir de la reforma energética. Para enfocarnos un poco más en el tema propio de la reforma energética, me parece que queda ya un ejemplo ahí interesante. Ahora, vamos a un corte y yo les pediría al regreso. A mí siempre me ha sorprendido mucho, no como periodista, sino como simple ciudadano, que en un tema tan claro como este, donde hay opiniones de especialistas muy reputados, gente muy calificada, se sigan debatiendo o desmintiendo o descalificando cifras, ¿no? Hay expertos en la universidad, en el Colmex, entonces una reforma de este tipo en un entorno de globalización no nos va a funcionar. Por esto, ¿no? Otras, un cambio a la Constitución en estos términos nos va a beneficiar. ¿Por qué? Digo, por ejemplo, los juicios orales, la oralidad en los juicios, ¿no? Nos va a beneficiar por esto, porque el acusado o el sentenciado de repente no conoce ni la cara del juez que lo mandó 20 años a la prisión. Entonces, es importante, porque no hay duda de que es importante. Pues, ¿por qué no los actores políticos se pueden poner de acuerdo en estos temas, ¿no? Aun cuando hay distintas visiones, ¿no? Es decir, en la diversidad de opinión, ¿por qué no se pueden encontrar de repente puntos de coincidencia? Al regreso platicamos sobre esto en el marco de la reforma energética. Volvemos. Sí. Bueno, ya estamos de nueva cuenta. ¿Alguien quería decir ahí? En el tema de la reforma energética, me parece de que el crecimiento económico del país no se va a dar por decreto. Es decir, como sociedad tenemos que estar muy preparados para enfrentar este gran reto. Se tiene que modernizar y tiene que ser más eficiente Comisión Federal de Electricidad y Pemex con esta reforma energética. Quiero poner un ejemplo. Oaxaca hoy tiene un gran potencial para generar energía solar. Así como el fenómeno eólico llegó hace alrededor de 20 años y se detonó hace 6 años, se va a detonar también la generación de energía solar, ¿no? Vienen ya construcción de parques para el país, parques solares, ¿no? De 30 megawatts aproximadamente cada uno de ellos. Y Oaxaca tiene una gran oportunidad. Hoy contamos con el acercamiento de una empresa de origen chino, Iron Solar, para invertir en un parque de 30 megawatts en la zona de la Costa Chica del estado, donde hay un gran potencial. Cuando ellos meten su estudio de prefactibilidad, cuando lo solicitan, la CFE les dice que tienen 400 estudios atrás y hasta que salgan los 400, pues saldrá el de ellos. Eso provoca que no exista una inversión rápida en la entidad. Sí, ¿no? Digamos que tendrá que haber en esta reforma, yo no sé si interpreto bien lo que dice ahí, menos regulación, ¿no? Sí. Es decir, más eficiencia de las entidades. El tema, porque hoy las inversiones se están peleando digo, los lugares a donde invertir, pues los países se pelean que lleguen ahí los capitales, pero tiene que haber reglas claras y muy sencillas de cumplir. ¿Algo quería decir, ingeniero? No, lo que pasa es que inevitablemente el ejemplo del Istmo y las concesiones a las eólicas son también síntomas.
Es decir, las concesiones federales son federales, mejor dicho. El gobierno del Estado lamentablemente tiene poca injerencia, cuando debiera tenerla, para regular el aterrizaje de estas inversiones, porque ¿qué ocurre con los dueños de las tierras? Los estímulos o las compensaciones que se están dando son totalmente inequitativas. Y sí hay empleo, pero no podemos decir que esté mejorando la situación de vida de la gente que está allí. Es un factor donde el Estado, en su carácter de rector, tiene que intervenir. Yo no pienso que no debe haber iniciativa privada participando, tiene que haberla. El problema es que cuando le abres toda la puerta y tú te retienes, las ganancias no van a ser necesarias para ese mismo resquemor lo tiene, digamos, el ala de la izquierda en el Congreso. Es decir, no es que estemos en contra de la inversión privada, sino de que se abuse de ese punto. ¿Qué dirían ustedes? Pero que bueno, a ver, yo creo que hay que leer muy claramente o muy bien la reforma energética. En la reforma energética contempla y deja muy claro la rectoría del Estado, el papel que va a jugar el Estado, el petróleo, ¿sí?, sobre los energéticos. En los contratos, el que participe en la iniciativa privada es solamente porque el país no tiene la capacidad, el gobierno no tiene la capacidad en este momento de invertir. ¿Por qué no les creen? A ver, Juan, ¿por qué no les creen? La reforma lo establece muy claramente. Los contratos o las concesiones que el gobierno otorga a las empresas privadas, pues las reglas serán muy claras. El pago por estos servicios será en efectivo o en especie, es decir, en utilidades que pueda obtener la empresa. Está muy claro. Insisto, es una reforma nacionalista. Pemex, CFE sigue siendo los mexicanos. ¿Sí? No es estatista, ¿sí? Es decir, no es propiedad de Pemex, ¿no? Es propiedad de los mexicanos, el Estado es el rector. Y obviamente esa es la garantía. Y qué bueno que hay oposición. Yo creo que es importante que haya divergencia en el debate, porque eso genera... un debate constructivo, ¿no, Juan? Por supuesto. Un debate que polarice nada más. Pero hay que ver los antecedentes. Miren, cuando el gobierno mexicano, el grupo gobernante, vendió todos los bancos en los años 88, 90, a los 4 años quebraron todos. Y el gobierno tuvo que pagar el rescate de los banqueros. Pero estás hablando de venta. Ineficacia de los bancos, ¿no? No es un tema de venta, sino un tema de participación. Entonces dicen, no tenemos, el gobierno no tiene recursos. Bueno, no tiene porque está pagando la deuda en que incurrieron justamente en iniciativa privada. Sí, pero no te confundas. Es que es un fenómeno de la actuación. Pero no tiene la culpa el gobierno, no, diputado, de que ahí digamos que los responsables fueron los que manejaron los bancos. Pero además está confundiendo... ¿Qué tiene que ver con lo que dice también el diputado? ¿No? Es decir, nos preocupa el comportamiento de los actores privados. Tiene razón ahí, pero son dos cosas diferentes. Son diferentes. Aquí es la participación. La parte del andamiaje y la parte en una parte de los energéticos, la participación de la iniciativa privada. No se está privatizando. Y entiendo. ¿Cómo beneficiamos más a la población? Ya la tenemos en energía eléctrica, ya la tenemos. Se abrió, insisto, desde el 92, se amplió en el 2000. Hay una inversión. Claro. Díganme, ¿hay beneficio en precio para el pueblo mexicano en materia de energía eléctrica? Claro que hay, porque están subsidiando toda la estructura donde es antieconómico y solo la CFE puede llegar. Ningún privado le va a meter a un pueblo de aquí de Oaxaca cuando se han gastado millones y millones. Ahí está el beneficio. Pero justamente, miren, en el sexenio pasado, porque estuvo en boga sobre todo el tema del calentamiento global, en México se aprobó un programa de transición energética, donde empieza a privilegiar justamente las energías alternativas. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano para ello? Cero. Es decir, sigue privilegiando la generación de energías que ya son obsoletas, que provocan calentamiento global, que agotan los yacimientos, y no está haciendo nada por este lado de las eólicas, de las solares, que es donde tenemos un campo muy abierto. Es decir, el problema de la energía no solo es quién viene o no a producir energía, sino cómo vamos cambiando nuestro modelo de producción de energía en el país, que es otro tema complementario a este. Al contrario, me parece de verdad que es una ilusión falsa decirnos, va a venir Shell,
va a venir la British Petroleum, se va a sentar en México, va a sacar el petróleo, nos va a dar empleo, y el petróleo y la gasolina que se genera, aquí la vamos a generar cuando tiene tecnologías mucho más superiores fuera del país. Si nos va a regresar la gasolina y las ganancias brutas, ¿quién se las va a llevar? No los mexicanos, las empresas que vienen, bueno, pero generan impuestos. Pero ahí viene el otro tema, ¿por qué el grupo gobernante no siguió invirtiendo en la industria petrolera? Ese es un error histórico, que lo he señalado. Por supuesto, que de los últimos 20 años cometió los gobiernos de hace 20 años a la fecha, es error histórico. Eso sí, ni hablar. Gobiernos que te tocan. Eso sí, ni hablar. No, es correcto, no es correcto. Eso, estamos hablando, por ejemplo, de ejemplos como la refinería de Hidalgo. Hay que detener ese deterioro. A mí me parece que es importante que el Estado mexicano pueda tener participación. Es decir, entre la iniciativa privada y el Estado mexicano. No me parece que sea un tema de venta. Es decir, aquí hay que poner reglas muy claras para que el Estado mexicano pueda tener participación con el privado, como en muchos países se hace. ¿Qué va a pasar con las más de 800 comunidades que hoy tiene Oaxaca sin energía eléctrica, menores a 100 habitantes? ¿Quién le va a meter ahí? Pues es válido que lo pueda meter un privado. Gobierno, ¿no? El gobierno a través de energías alternas. No le da al gobierno, no le da a la CFE entrar a esos lugares, ¿no? La posibilidad son las energías alternas. Y es un proyecto que justamente estamos trabajando al interior de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico con una empresa que llegó hace algunos años, en este caso Acciona, y lo estamos haciendo en poblaciones menores a 100 habitantes. Esas son las posibilidades y las alternativas que nos da el que se pueda participar entre privados y entre el Estado mexicano, desde luego, con reglas muy claras. Finalmente, la verdad que es un debate permanente. Pero en los años 80 se cambió el rumbo de la nación a partir de la venta de empresas. Inició en parte con Miguel de la Madrid y continuó desde luego con Salinas de Gortari. Sí, ahí empezó. Es un rumbo distinto de apertura económica. Hoy, como acertadamente se dijo, hoy es un antes y hoy. Hoy estamos cambiando de rumbo al país. ¿Cuál es nuestra petición como parte del pueblo mexicano? Bueno, pregúntenos qué es lo que queremos. O sea, queremos aperturar a que la iniciativa extranjera, sobre todo las transnacionales, se vengan aquí a explotar nuestro petróleo, nos generen ellos empleos porque nosotros no podemos y se llenen las ganancias. ¿Eso queremos? Bueno, pues pregúntenle al pueblo. Me van a decir, ya lo acordó el Congreso. Ciertamente el Congreso tiene cierta legitimidad porque ahí están los representantes, pero la trascendencia de la decisión, la importancia de la decisión, a nuestro juicio sí debe ser, pues pregúntenle a los ciudadanos qué rumbo de país queremos. Es decir, ¿la aperturamos o permitimos que el gobierno... El proyecto de ustedes ahora es echarlo en el 2015 para atrás a través de una... Eso es electoral. No es electoral porque es una decisión que le afecta a todos los mexicanos. En todo caso, la petición que nosotros hacemos a las izquierdas, al PT en este caso, es que se sienten a debatir allá en el Congreso Federal las leyes secundarias, que participen y que lleven la voz de ese pueblo al que representan, porque lo demás es demagogia. Creo que hay un punto de vista que tú has expresado aquí, pues habría que llevarlo allá a la Cámara. Por eso se van a discutir las leyes secundarias o las reglamentarias, que serán las que le darán forma y viabilidad a la reforma. Son las que regulan. Las que van a regular. Qué punto fino, ¿no? Digo, ya lo decía el presidente ahora en Davos, el tema, y lo decía Gurría, el tema es que las leyes secundarias respeten la trascendencia o el espíritu de la trascendencia de la reforma, ¿no? Sí, si no, ¿para qué? Sí, no, bueno. El tema energético o la industria, el sector energético genera muchos empleos. Esa es una realidad, ¿no? Y de buen nivel de ingreso. Y de buen nivel. Bueno, aquí quisiera poner un dato. 5.7 millones de empleos se generaron por producción de energías renovables en el mundo en los últimos 3 años. ¿Qué pasa con Oaxaca? Oaxaca es llamado el referente para ser el referente de las energías renovables del país. Esos empleos, por la generación, se pueden generar en la entidad. Me parece que en el tema de leyes secundarias, sí las empresas que están invirtiendo en concreto en energías renovables en el país, tienen que estar fabricando sus componentes en
en el país. El contenido nacional, ese va a ser un gran tema. Ese es el gran reto, es decir, la sola generación de energías renovables no le da a Oaxaca los empleos que requiere, no le da ni siquiera al Istmo los empleos que requiere. ¿Por qué? Porque en la construcción hay una gran cantidad de empleos. Con los parques eólicos se han generado alrededor de 4.500 empleos, pero en construcción. Cuando ya nos llevamos al tema de operación, por el gran nivel de tecnología que estos parques tienen, pues estamos hablando de 250, 300 empleos en este momento, con una inversión de más de 3.500 millones de dólares. ¿Qué tiene que aparecer en esas leyes secundarias? Que los componentes, desarrollo tecnológico, proveeduría, servicios, toda esta gama de fabricación se construya, se fabrique en la zona del Istmo de Tehuantepec, y eso sí nos va a generar empleos. Y lo hace todos los países. Pero si no podemos generar participación, y en nuestra legislación no hay una participación entre el gobierno del Estado y los privados, eso no va a pasar. Muy bien. Déjame ir a un corte, vamos a nuestro último corte. Regresamos con las conclusiones de este tema. No se vayan. Estamos en la parte final del programa y nos quedan 8 minutos, señores. 2 minutos por cada uno para conclusiones. ¿De acuerdo? Ginay. Me parece que el escenario de la reforma energética nos exige estar preparados. Nos exige estar preparados como país y desde luego nos exige estar preparados como Estado. Me parece que el gobierno estatal tiene también enfrente un gran reto, que es generar las políticas públicas necesarias para aprovechar lo que viene, una serie de oportunidades que vienen para la entidad, ¿no? Y ahí quiero comentarles de que estamos buscando hacer un proyecto integral a través de la creación de un Instituto Oaxaqueño de Energías Renovables del Estado de Oaxaca, que pueda tener diversos ámbitos. Uno es el que podamos contar con una promoción eficiente de nuestros recursos, con una atracción de inversión ordenada, perfectamente socializada, que permita a las personas estar muy bien informados de lo que representa una inversión, cómo se deben preparar, cuánto deben ganar, ¿no? Y otra parte de ese instituto tiene que llevar todo el tema de coordinación del sector, que nos permita dar seguimiento a todos los acuerdos. Y además apostar también a que el sector energético le tiene que dar mucho a la sociedad, ¿no? Es decir, interconectar a esas poblaciones que no tienen hoy energía eléctrica me parece que es una obligación del Estado y hay que aprovecharlo con esta reforma energética. Muy bien, gracias, diputado. ¿Cómo no? El sector energético como tal es enorme. La cadena productiva de lo que es la energía, pues alcanza a todo el país. Por eso se tienen que cambiar algunas reglas. Y yo creo que eso hay que definirlo. Estas reglas que están cambiando es para detener el deterioro del sector, que hay un deterioro real. Y por otro lado, hubo errores históricos de dejar, por un lado, la inversión. Eso sí es un error histórico del gobierno federal en turno, los que estuvieron de los últimos 20 años, y que hay que detener. Por otro lado, también la cadena productiva de todo el sector tiene que ver con toda la sociedad. En la medida que tengamos una oferta de todos ese tipo de productos que en el 50% de la vida diaria está la petroquímica, está el petróleo, en los zapatos, en plásticos. Entonces, ese es uno de los beneficios que puede alcanzar también, que se tenga una oferta. Hasta exportábamos, ahora importamos. No puede ser. Se perdieron más de 1 millón de empleos bien remunerados en estos últimos 20 años, por ese deterioro que hay en el sector. Entonces, la reforma energética, con estas nuevas reglas, está viendo un mecanismo diferente para ver si se detiene este deterioro, acelera el proceso de crecimiento y desde luego beneficia a toda la sociedad. Muy bien, muchas gracias, diputado, ingeniero. Sí, bueno, primero nosotros seguiremos insistiendo en que el pueblo debe tomar la decisión. Seguiremos insistiendo que es un viraje nuevamente que no va a ayudar en general al pueblo,
las evidencias ya lo están, que traíamos una historia y una tendencia de crecimiento importante en el país con un criterio nacionalista y patriótico, aunque para algunos piensen que solo es demagogia. Había un criterio distinto en el país. En segundo lugar, sin duda, como Partido del Trabajo, participaremos activamente en la cuestión de las leyes secundarias, en tanto esto se define, para algunos está definido, para otros no. Participaremos desde luego porque efectivamente en la letra chiquita, como se dice, es donde van a venir otros gazapos que no necesariamente van a beneficiar al pueblo. ¿Qué más quisiera yo que particularmente en Oaxaca y en el Istmo se generara todo lo que se va a producir y ampliar para la planta eólica? Pero lo que estamos viendo es que todo se está trayendo de España o de otras partes, ¿no? La verdad es que es una ilusión que no se va a cumplir porque los hechos están ahí contundentes. Tercero, me parece que sí, de cualquier forma el gobierno en turno debiera recobrar la posibilidad de inversión productiva en materia, desde luego, de energía del petróleo, desde luego energía eléctrica, pero también empezar a abrir contundentemente todo el tema de las energías alternas, ¿no? Creo que ahí tenemos una beta como país sumamente importante para nuestro desarrollo. Sean los 3 puntos que a nuestro juicio son relevantes. Muy bien, diputado, muchas gracias, Juan. Bueno, pues decir que con la reforma energética se da un primer gran paso hacia el desarrollo económico en este país. Sin duda ha faltado claridad en el mensaje para decirle a los mexicanos que va a beneficiar, el principal beneficiado son los mexicanos, o seremos los mexicanos. Vamos a producir nuestra propia gasolina, lo que trae como consecuencia una disminución del costo de la misma. Vamos a producir mayor cantidad de gases, vamos a poder explotar en aguas profundas, explorar y explotar, ¿sí? Vamos a generar empleo, se va a generar empleo, más de 100,000 empleos al año. Por supuesto que la invitación es a que los expertos en estos temas, las fuerzas políticas representadas en la Cámara, en el Congreso de la Unión, discutan las leyes secundarias, las leyes reglamentarias para evitar precisamente caer en estas pequeñas letras que dice Rafa y que pudieran ir en perjuicio de la ciudadanía mexicana. En el PAN estamos conscientes de que hace falta mucho por hacer. Estamos celebrando la reforma energética porque ha sido una propuesta histórica de Acción Nacional por generar el bien común. Creo que con esto, insisto, se da un gran paso y bueno, confiamos en que a quienes les toca discutir las leyes secundarias estén a la altura de lo que nuestro país necesita. Bueno, señores, pues yo les agradezco mucho que nos hayan ayudado con sus comentarios a entender la trascendencia de la reforma energética. Y bueno, pues esperar el debate de las leyes secundarias, que me parece que, como bien apuntan, ahí en la letra chiquita pues está el tema sustantivo, porque finalmente será lo que permita vertebrar un esfuerzo legislativo interesante, pues, ¿no? Gracias, Sinaí, gracias. Gracias. Diputado, gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias, ingeniero diputado. Gracias, y gracias a usted que nos hizo el favor de acompañarnos. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta la próxima.
COR TV. La visión integral de Oaxaca.